8 months empty. This was the ranch of a man they called El Botox. From this room, he recorded the videos that made him famous, that made him a target. He named the security secretary, the president, told... Hay momentos en la historia del narcotráfico mexicano donde la arrogancia de los capos alcanza niveles que desafían toda lógica, donde hombres que deberían mantenerse en las sombras deciden enfrentar directamente al Estado en una demostración de poder que inevitablemente termina en su destrucción. El desafío que Carlos Alberto Domínguez Iriarte, conocido como El Botox, lanzó contra la presidenta Claudia Sheinbaum y contra Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, fue uno de esos momentos, una provocación pública que selló su destino y que convirtió al rancho desde donde operaba en el objetivo de una cacería que no terminaría hasta que él estuviera muerto o capturado. Durante casi 3 años trabajé en posiciones que me permitieron conocer las operaciones del grupo de El Botox en Sinaloa, y fui testigo de cómo su ego lo llevó a cometer el error que finalmente lo destruyó. Mi nombre quedará en el anonimato, pero mi historia comienza en el año 2022, cuando fui incorporado a las operaciones de una célula que trabajaba bajo la estructura de lo que eventualmente se convertiría en la facción liderada por El Botox, dentro del fragmentado Cártel de Sinaloa. Para entonces, las tensiones entre las diferentes facciones del cártel ya eran evidentes, aunque la ruptura total todavía no se había producido. El Botox era una figura en ascenso, un operador que había demostrado capacidad para la violencia y para la organización, y que estaba acumulando poder y recursos que lo posicionaban como un jugador importante en cualquier reconfiguración futura del narcotráfico sinaloense. Carlos Alberto Domínguez Iriarte había ganado el apodo de El Botox por razones que nunca fueron completamente claras para quienes trabajábamos bajo su estructura. Algunos decían que era por su rostro inexpresivo, otros que era porque había tenido procedimientos estéticos para alterar su apariencia y dificultar su identificación. Cualquiera que fuera el origen del apodo, el Botox lo había adoptado como parte de su identidad criminal, una marca que lo distinguía en un mundo donde los alias eran tan importantes como los nombres reales. Era un hombre de estatura media, complexión robusta, y una mirada que combinaba inteligencia calculadora con una crueldad que no se molestaba en ocultar. El rancho que se convertiría en el centro de esta historia estaba ubicado en las profundidades de la sierra sinaloense, en una zona donde el Estado mexicano tenía presencia mínima y donde organizaciones como la de El Botox podían operar con relativa libertad. La propiedad se extendía por aproximadamente 500 hectáreas de terreno montañoso que incluía valles fértiles donde se cultivaban tanto productos legales como amapola y marihuana, laderas boscosas que proporcionaban cobertura y recursos naturales, y cañadas que ofrecían rutas de escape hacia territorios aún más remotos. Era el tipo de propiedad que los narcotraficantes sinaloenses habían utilizado durante generaciones, un refugio donde el poder del Estado se diluía hasta volverse prácticamente inexistente. La casa principal del rancho había sido construida en los años 80 por un narcotraficante de la generación anterior y había pasado por varias manos antes de llegar al control de El Botox. Era una estructura de piedra y adobe que se integraba con el paisaje serrano, con aproximadamente 600 metros cuadrados distribuidos en un solo nivel que seguía el contorno del terreno. Los techos eran de teja roja tradicional, las paredes gruesas mantenían el interior fresco durante los veranos calurosos y los corredores sombreados que rodeaban la construcción proporcionaban espacios donde se podía estar al aire libre sin sufrir el sol directo. No era una mansión ostentosa como las que otros capos construían en las ciudades, sino una fortaleza funcional diseñada para la vida en la sierra. El interior de la casa principal reflejaba una mezcla de rusticidad serrana y comodidades modernas que el Botox había añadido durante su ocupación. El salón principal tenía pisos de piedra local, vigas de madera en el techo y una chimenea grande que se usaba durante las noches frías de invierno. Había muebles de madera maciza que parecían haber estado ahí durante décadas, mezclados con sillones más modernos y un sistema de entretenimiento
que incluía una pantalla grande y equipo de sonido. Las paredes estaban decoradas con cabezas de venado y otras presas de caza, trofeos que contaban historias de generaciones de hombres que habían utilizado esta propiedad como refugio. La cocina del rancho era el corazón de la vida cotidiana, un espacio amplio donde cocineras preparaban comida para docenas de personas cuando el rancho estaba en plena actividad. Había una estufa de leña tradicional junto a electrodomésticos modernos, refrigeradores industriales que almacenaban provisiones para semanas y una despensa que contenía todo lo necesario para alimentar a una pequeña comunidad. Las comidas en el rancho eran eventos sociales donde el Botox se reunía con sus lugartenientes, donde se discutían operaciones mientras se consumía carne asada y cerveza, y donde las jerarquías del grupo se manifestaban en quién se sentaba dónde y quién hablaba cuándo. Las habitaciones privadas de El Botox ocupaban un ala separada de la casa principal con acceso restringido que garantizaba su seguridad y privacidad. Su dormitorio era amplio pero no lujoso, con una cama grande, muebles funcionales y un baño que había sido renovado para incluir comodidades modernas. Había también una oficina privada donde manejaba los aspectos más sensibles de sus operaciones, equipada con sistemas de comunicación seguros, una caja fuerte donde guardaba efectivo y documentos importantes, y mapas de la región que mostraban territorios, rutas y posiciones de aliados y enemigos. Esta oficina era donde se tomaban las decisiones que afectaban a cientos de personas, donde se planificaban operaciones que resultarían en muertes, y donde eventualmente se grabaría el video que desafiaría directamente al gobierno mexicano. Además de la casa principal, el rancho incluía múltiples estructuras auxiliares que cumplían diferentes funciones. Había barracas donde se alojaba el personal de seguridad, edificios sencillos con capacidad para 30 o 40 hombres que rotaban en turnos de vigilancia. Había establos donde se mantenían caballos y mulas que eran esenciales para moverse por terreno donde los vehículos no podían transitar. Había bodegas donde se almacenaban armas, municiones, provisiones y ocasionalmente producto que esperaba ser transportado. Y había un área de entrenamiento donde los hombres de El Botox practicaban tiro, tácticas de combate y otras habilidades que necesitarían cuando llegara el momento de pelear. La seguridad del rancho operaba en capas que reflejaban la experiencia acumulada de décadas de narcotráfico en la Sierra Sinaloense. El perímetro exterior estaba vigilado por puestos de observación posicionados en puntos elevados, que ofrecían vistas de los caminos de acceso, tripulados por hombres con radios que reportaban cualquier movimiento inusual. Había patrullas que recorrían los senderos que rodeaban la propiedad, verificando que no hubiera intrusiones, y había una red de informantes en las comunidades cercanas que alertaban sobre cualquier presencia extraña en la zona, desde vehículos desconocidos hasta avionetas que volaban demasiado bajo. Este sistema de alerta temprana había funcionado durante años, proporcionando tiempo suficiente para evacuar o preparar defensas cuando las amenazas se acercaban. El armamento almacenado en el rancho reflejaba la capacidad de El Botox para adquirir equipamiento militar que rivalizaba con el de las fuerzas del Estado. Había rifles de asalto AR-15 y AK-47 en cantidades suficientes para armar a más de 100 hombres, armas que eran el estándar para operaciones de este tipo. Había también rifles de precisión con miras telescópicas capaces de alcanzar objetivos a cientos de metros, ametralladoras pesadas que podían proporcionar fuego de supresión contra vehículos y aeronaves de baja altitud, y lanzagranadas que añadían capacidad para destruir posiciones fortificadas. Este arsenal había sido acumulado durante años, comprado a través de redes de tráfico de armas que movían equipamiento desde Estados Unidos hacia México. El entrenamiento de los hombres de El Botox seguía programas que combinaban técnicas militares convencionales con tácticas específicas para el tipo de guerra que libraban en la sierra. Había sesiones de tiro donde se practicaba precisión y velocidad con diferentes tipos de armas. Había ejercicios de movimiento táctico que enseñaban cómo avanzar bajo fuego, cómo establecer posiciones defensivas
y cómo retirarse de manera ordenada cuando las circunstancias lo requerían. Y había entrenamiento en supervivencia que preparaba a los hombres para operar durante días en la sierra sin apoyo logístico, habilidades que serían cruciales si alguna vez tenían que dispersarse y reagruparse después de un ataque. La disciplina dentro de la organización de El Botox era estricta, reflejo de su personalidad controladora y de las necesidades operativas de un grupo que enfrentaba amenazas constantes. Había reglas claras sobre comportamiento, consumo de alcohol y drogas y comunicaciones, con consecuencias severas para quienes las violaban. Esta disciplina diferenciaba a su grupo de otras organizaciones más caóticas, proporcionando una cohesión que se traducía en efectividad operativa. Los hombres que trabajaban para el Botox sabían exactamente qué se esperaba de ellos, y sabían también qué sucedería si no cumplían. La estructura financiera que sostenía las operaciones del rancho era compleja y diversificada. Había ingresos del narcotráfico tradicional, cultivo de amapola y marihuana en la sierra, tráfico de drogas sintéticas que llegaban de otros lugares, y ocasionalmente cocaína que se movía hacia el norte. Había también ingresos de actividades como la extorsión de negocios en las ciudades cercanas, el cobro de cuotas por permitir el paso por territorios que controlaba, y el secuestro de personas cuyas familias podían pagar rescates significativos. Esta diversificación proporcionaba múltiples fuentes de efectivo que hacían a la organización más resiliente frente a golpes contra cualquier actividad individual. Las comunicaciones desde el rancho utilizaban una combinación de tecnologías diseñadas para evitar intercepción. Había radios de alta frecuencia que podían comunicarse con bases en otras partes de la sierra, teléfonos satelitales que proporcionaban conexión independiente de las torres celulares, y ocasionalmente mensajeros físicos que llevaban información demasiado sensible para transmitir por cualquier medio electrónico. El Botox era particularmente cuidadoso con sus comunicaciones, consciente de que las autoridades tenían capacidades de intercepción que podían comprometer operaciones si no se tomaban precauciones. Esta cautela hacía aún más sorprendente la decisión que eventualmente tomaría de grabar y distribuir un video desafiando directamente al gobierno. La relación de El Botox con las comunidades serranas cercanas al rancho seguía patrones que eran tradicionales en el narcotráfico sinaloense. Proporcionaba empleo a docenas de familias locales, trabajo que incluía desde labores agrícolas hasta servicios domésticos y posiciones en su estructura de seguridad. Financiaba mejoras en infraestructura que el gobierno no proporcionaba. Caminos, sistemas de agua y ocasionalmente escuelas o clínicas, y mantenía un orden social que, aunque basado en la violencia potencial, proporcionaba una estabilidad que muchos habitantes preferían al caos que podría existir en su ausencia. Esta relación creaba lealtades que iban más allá de lo económico, una base social que protegía a El Botox de informantes y que complicaba cualquier operativo gubernamental en la zona. La ruptura del cártel de Sinaloa, que siguió a la captura de Ismael Zambada García en julio de 2024, transformó el paisaje del narcotráfico sinaloense de maneras que beneficiaron inicialmente a figuras como El Botox. Con la organización fragmentándose en facciones que se disputaban territorios y lealtades, había oportunidades para quienes tenían la fuerza y la voluntad para aprovecharlas. El Botox emergió como líder de una facción que controlaba territorios significativos en la sierra, aliándose con algunos grupos, mientras combatía a otros en una guerra de todos contra todos que convertía a Sinaloa en uno de los estados más violentos de México. Omar García Harfuch había sido nombrado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana por la presidenta Claudia Sheinbaum, una designación que señalaba la prioridad que el nuevo gobierno daba al combate contra el crimen organizado. García Harfuch traía experiencia directa en este campo. Había sido secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, donde había sobrevivido un atentado del cártel Jalisco Nueva Generación que dejó claro que los narcotraficantes lo consideraban una amenaza seria. Su nombramiento fue interpretado por muchos como señal de que el gobierno de Sheinbaum
adoptaría una postura más confrontacional hacia el narcotráfico que la que había caracterizado al gobierno anterior. La estrategia de García Harfuch en Sinaloa se centró en desarticular las estructuras de las diferentes facciones que se disputaban el Estado, utilizando una combinación de inteligencia, operativos tácticos y presión sostenida que no daba respiro a los objetivos. Hubo arrestos de figuras importantes, decomisos de arsenales y cargamentos y una presencia militar incrementada que limitaba la libertad de movimiento que los narcotraficantes habían disfrutado durante años. Esta presión afectaba directamente a El Botox, cuyas operaciones se veían constantemente interrumpidas y cuyas pérdidas se acumulaban semana tras semana. La frustración de El Botox ante esta presión fue creciendo durante meses hasta alcanzar el punto de ebullición que lo llevó a grabar su video desafiante. Había perdido cargamentos valiosos en operativos que parecían tener información privilegiada sobre sus movimientos. Había perdido hombres de confianza que habían sido capturados o eliminados en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, y había perdido territorios que sus rivales aprovechaban para ocupar mientras él estaba ocupado defendiéndose del gobierno. Esta acumulación de derrotas erosionaba no solo su capacidad operativa, sino también su prestigio dentro del mundo del narcotráfico, un activo intangible, pero crucial para mantener alianzas y disuadir a enemigos. Dentro del círculo cercano de El Botox, hubo voces que advirtieron contra la idea de grabar un video desafiando directamente al gobierno. Había quienes argumentaban que tal provocación solo atraería más atención, más recursos y más determinación por parte de las autoridades. Había quienes recordaban ejemplos de otros capos que habían desafiado públicamente al Estado y que habían terminado muertos o en prisión de máxima seguridad. Y había quienes simplemente no veían qué se ganaría con tal demostración, qué objetivo estratégico se lograría, más allá de satisfacer el ego herido de un hombre que sentía que estaba perdiendo una guerra que había creído poder ganar. Pero el Botox no escuchó estas advertencias. Había en él una convicción de que el gobierno de Sheinbaum era débil, que García Harfuch era un funcionario que podía ser intimidado y que una demostración de desafío fortalecería su posición tanto frente a sus enemigos criminales como frente al Estado. Esta convicción estaba basada en una lectura errónea de la situación política y de la personalidad de sus adversarios, pero el Botox no era el tipo de hombre que reconocía sus errores o que aceptaba consejos que contradijeran sus instintos. La decisión de grabar el video fue suya, y la responsabilidad de las consecuencias también lo sería. El día que se grabó el video, el rancho estaba en máxima actividad. Había hombres armados posicionados en lugares visibles, vehículos con armamento pesado estacionados estratégicamente, y una atmósfera de tensión que todos sentían aunque pocos entendían completamente. El Botox pasó la mañana preparándose, ensayando las palabras que diría, decidiendo qué elementos visuales incluiría en el mensaje. Quería proyectar fuerza, quería demostrar que tenía recursos y hombres dispuestos a pelear, y quería dejar claro que no le tenía miedo a nadie, ni siquiera a la presidenta de México y a su secretario de Seguridad. El video donde el Botox desafió a Sheinbaum y Harfuch fue grabado en su oficina del rancho, en un momento que reflejaba tanto su arrogancia como su desesperación ante la presión que estaba enfrentando. En el video, que fue distribuido a través de redes sociales y que rápidamente se volvió viral, el Botox aparecía sentado detrás de su escritorio, flanqueado por hombres armados, dirigiéndose directamente a la presidenta y a su secretario de Seguridad. Sus palabras eran una mezcla de amenazas, bravuconería y desafío que cruzaba líneas que la mayoría de los narcotraficantes sabían que no debían cruzarse. El contenido del video incluía amenazas específicas contra García Harfuch, referencias a la capacidad de su organización para atacar objetivos gubernamentales, y un desafío directo a la autoridad de Sheinbaum que fue interpretado por muchos como un insulto personal a la presidenta. Había también afirmaciones sobre el control territorial que el Botox supuestamente ejercía, declaraciones sobre la imposibilidad de derrotarlo y promesas de violencia
contra cualquiera que intentara capturarlo. Era el tipo de provocación que garantizaba una respuesta, aunque el Botox parecía creer que su posición en la sierra lo hacía invulnerable. La reacción del gobierno al video fue inmediata y contundente. García Harfuch declaró públicamente que el Botox sería capturado, que ningún criminal estaba por encima de la ley y que el Estado mexicano no toleraría este tipo de desafíos a su autoridad. Hubo movilización de recursos adicionales hacia Sinaloa, coordinación entre diferentes agencias de seguridad y una priorización del caso que lo colocaba en el centro de la estrategia de seguridad del gobierno. El Botox había logrado exactamente lo contrario de lo que probablemente pretendía. En lugar de proyectar fuerza, había pintado una diana sobre su propia espalda. La respuesta del gobierno incluyó no solo preparativos militares, sino también una campaña de inteligencia intensificada que buscaba ubicar con precisión la localización del rancho y mapear las defensas de El Botox. Hubo sobrevuelos de drones que proporcionaban imágenes detalladas del terreno, intercepción de comunicaciones que revelaban rutinas y movimientos, y trabajo con informantes que tenían acceso a información desde dentro de la organización. Esta acumulación de inteligencia era esencial para planificar un operativo que minimizara las bajas propias mientras maximizaba las posibilidades de capturar o neutralizar al objetivo. García Harfuch personalmente supervisó aspectos de la planificación, trayendo su experiencia de operativos anteriores y su conocimiento de las tácticas que utilizaban organizaciones como la de El Botox. Había lecciones aprendidas de operaciones anteriores en Sinaloa y en otros estados, conocimiento sobre qué funcionaba y qué no, cuando se enfrentaba a grupos atrincherados en terreno montañoso. Esta experiencia se tradujo en una planificación meticulosa, que consideraba múltiples escenarios y que incluía contingencias para situaciones que podrían complicar el operativo. La coordinación entre diferentes fuerzas de seguridad fue un desafío logístico considerable. Había que integrar a elementos del ejército con sus capacidades de combate terrestre, a la Marina con su experiencia en operaciones especiales, a la Guardia Nacional con su presencia en la región y a agencias federales con sus capacidades de inteligencia. Cada fuerza tenía sus propias cadenas de mando, sus propios procedimientos y sus propias culturas institucionales, que no siempre eran compatibles. Lograr que todas trabajaran juntas de manera efectiva requirió un esfuerzo de coordinación que consumió semanas de preparación. Hubo también preocupaciones sobre la posibilidad de filtraciones que pudieran alertar a El Botox sobre el operativo que se preparaba. La corrupción dentro de las fuerzas de seguridad mexicanas era un problema conocido y había ejemplos anteriores de operativos que habían fracasado porque los objetivos fueron advertidos con anticipación. Para mitigar este riesgo, la información sobre el operativo fue compartida solo con un círculo mínimo de personas, y los detalles específicos como la fecha y la hora fueron revelados solo en el último momento posible. Los días siguientes al video fueron de actividad frenética tanto para el Botox como para las autoridades que lo perseguían. Él reforzó la seguridad del rancho, incrementando el número de hombres armados y estableciendo posiciones defensivas adicionales. Activó sus redes de inteligencia para monitorear movimientos de fuerzas gubernamentales y comenzó a preparar rutas de escape hacia zonas aún más remotas donde podría refugiarse si el rancho era atacado. Pero también había en él una arrogancia que le impedía creer realmente que las autoridades podrían alcanzarlo en su territorio, una soberbia que lo llevaría a subestimar la respuesta que había provocado. Las fuerzas gubernamentales, por su parte, comenzaron a acumular inteligencia sobre la ubicación exacta del rancho y sobre las defensas que el Botox había establecido. Hubo sobrevuelos de reconocimiento, intercepción de comunicaciones y trabajo con informantes que proporcionaban detalles sobre las rutinas y vulnerabilidades del objetivo. La planificación del operativo que eventualmente se lanzaría contra el rancho tomó semanas, tiempo durante el cual el Botox continuó sus operaciones aparentemente convencido de que su desafío había quedado sin consecuencias reales.
El operativo contra el rancho de El Botox fue uno de los más grandes que se habían lanzado en Sinaloa en años. Involucró a cientos de elementos de diferentes fuerzas de seguridad, militares, Guardia Nacional y agentes federales coordinados en una operación que buscaba no solo capturar a El Botox, sino también desmantelar la infraestructura que había construido. Hubo helicópteros que proporcionaban apoyo aéreo y que bloqueaban las rutas de escape más obvias. Hubo equipos terrestres que avanzaban por los caminos de acceso al rancho, y hubo fuerzas especiales que se infiltraban por senderos secundarios buscando cortar cualquier intento de fuga hacia las zonas más remotas de la sierra. El enfrentamiento que siguió fue intenso y prolongado. Los hombres de El Botox resistieron desde las posiciones defensivas que habían establecido, utilizando el terreno y su conocimiento de la zona para infligir bajas a las fuerzas atacantes. Hubo intercambios de fuego que duraron horas, con momentos de intensidad extrema, seguidos por pausas donde ambos bandos evaluaban la situación. El Botox mismo participó en la defensa inicialmente, coordinando a sus hombres desde posiciones dentro del rancho antes de eventualmente intentar escapar cuando quedó claro que la batalla estaba perdida. Los primeros momentos del operativo fueron de confusión controlada, mientras las diferentes fuerzas ocupaban sus posiciones y comenzaban el avance hacia el rancho. Los helicópteros llegaron primero, estableciendo un perímetro aéreo que impedía cualquier intento de escape por las rutas más obvias. Los equipos terrestres avanzaron desde múltiples direcciones simultáneamente, evitando que los defensores pudieran concentrar su fuego en un solo frente. Y las fuerzas especiales se infiltraron por senderos secundarios, buscando posiciones desde donde pudieran flanquear las defensas principales. El sistema de alerta temprana de El Botox funcionó, proporcionando aviso de que un operativo grande se aproximaba, pero el aviso llegó demasiado tarde para permitir una evacuación ordenada. Hubo minutos de caos mientras los hombres corrían hacia sus posiciones de combate, mientras se distribuían armas y municiones adicionales, y mientras El Botox tomaba decisiones sobre cómo responder a una amenaza cuya magnitud superaba cualquier cosa que hubiera anticipado. La preparación de semanas que habían realizado se puso a prueba, y aunque resistieron con efectividad inicial, la superioridad numérica y de recursos del enemigo era abrumadora. Los combates más intensos ocurrieron en las posiciones defensivas que protegían los accesos principales al rancho. Los hombres de El Botox utilizaron el terreno elevado para infligir bajas a las fuerzas que avanzaban, aprovechando posiciones que habían sido preparadas precisamente para este tipo de situación. Hubo momentos donde el avance gubernamental se detuvo, donde las bajas se acumulaban y los comandantes consideraban nuevas aproximaciones. Pero los recursos del Estado eran prácticamente ilimitados comparados con los de El Botox, y cada pausa era seguida por un nuevo empuje que erosionaba gradualmente las defensas. El uso de helicópteros artillados fue decisivo para romper las posiciones defensivas más resistentes. Desde el aire, los tiradores podían identificar posiciones que eran invisibles desde el suelo, y el fuego de ametralladoras pesadas podía penetrar coberturas que resistían armas más ligeras. Hubo también apoyo de francotiradores que eliminaban a defensores que se exponían demasiado, reduciendo gradualmente la capacidad de resistencia de los hombres de El Botox. Esta combinación de presión aérea y terrestre era difícil de contrarrestar con los recursos disponibles para la defensa. La casa principal del rancho sufrió daños significativos durante el enfrentamiento. Hubo impactos de armas de alto calibre que perforaron las paredes de piedra, explosiones que destruyeron partes de la estructura y un incendio que consumió una de las alas del edificio. Las estructuras auxiliares también fueron afectadas. Las barracas quedaron destruidas. Las bodegas fueron saqueadas por las fuerzas gubernamentales y el área de entrenamiento fue convertida en zona de aterrizaje para los helicópteros que evacuaban heridos y traían refuerzos. El rancho que había sido refugio de El Botox se convirtió en escenario de su derrota. El destino final de El Botox durante el operativo varió según las fuentes. Algunas versiones indicaban que había sido capturado,
mientras intentaba escapar por uno de los senderos que llevaban hacia zonas más remotas. Otras sugerían que había resultado herido durante el enfrentamiento y que había muerto antes de poder recibir atención médica. Y otras más afirmaban que había logrado escapar, aunque gravemente debilitado y con la mayoría de su estructura destruida. Cualquiera que fuera la verdad, el resultado era claro. El desafío que había lanzado contra Sheinbaum y Harfuch había terminado en su destrucción. Las bajas del enfrentamiento fueron significativas en ambos bandos. Las fuerzas gubernamentales perdieron varios elementos, muertes que fueron presentadas como sacrificios heroicos en la lucha contra el narcotráfico. Los hombres de El Botox sufrieron pérdidas mucho mayores, con docenas de muertos y capturados que efectivamente desmantelaron la estructura que había construido durante años. También hubo bajas entre civiles de las comunidades cercanas, personas que quedaron atrapadas en el fuego cruzado o que fueron confundidas con combatientes. Tragedias colaterales que raramente recibieron la atención que merecían. Mi propia salida de la organización ocurrió antes del operativo contra el rancho, cuando las señales de lo que se aproximaba se volvieron imposibles de ignorar. Había visto el video de El Botox cuando se distribuyó internamente, antes de que llegara a las redes sociales, y había comprendido inmediatamente que era un error que tendría consecuencias devastadoras. Los días siguientes confirmaron mis temores. Hubo movimientos de tropas que mis contactos reportaban, intercepción de comunicaciones que indicaban vigilancia intensificada y una atmósfera general de que algo grande se aproximaba. Decidí que no quería estar presente cuando ese algo llegara. La decisión de abandonar la organización no fue fácil, pero el video de El Botox la hizo inevitable. Había invertido años construyendo una posición dentro de la estructura, acumulando conocimientos y contactos que tenían valor. Abandonar todo eso significaba empezar de cero en algún lugar desconocido, con recursos limitados y con la certeza de que si me encontraban, significaría mi muerte. Pero permanecer significaba estar presente cuando el gobierno respondiera al desafío de El Botox, y mi instinto de supervivencia me decía que esa respuesta sería devastadora para cualquiera que estuviera cerca del objetivo. El proceso de planificar mi escape requirió actuar con normalidad mientras secretamente preparaba mi desaparición. Acumulé efectivo en pequeñas cantidades que no llamaran la atención, escondiéndolo en lugares que solo yo conocía. Establecí contactos fuera de la organización que podrían ayudarme cuando llegara el momento, y esperé una oportunidad donde mi ausencia pudiera pasar desapercibida durante el tiempo suficiente como para poner distancia. Esa oportunidad llegó en forma de una misión que me llevaba lejos del rancho, una misión de la que simplemente decidí no regresar. Los días de viaje que siguieron fueron de tensión extrema. Utilicé transporte público para evitar dejar rastros que pudieran seguirse, pagando en efectivo y evitando cualquier lugar donde pudiera ser reconocido. Dormí en hoteles baratos bajo nombres falsos, nunca quedándome más de una noche en el mismo lugar, y viajé en direcciones que no tenían lógica aparente, buscando confundir a cualquiera que pudiera estar siguiendo mis movimientos. Cuando finalmente llegué a un destino donde sentí que podía comenzar a respirar, habían pasado más de 2 semanas desde que abandoné el rancho. Los primeros meses en mi nueva vida fueron de adaptación difícil. Llegué a un lugar donde no conocía a nadie, con recursos que debían durar hasta que pudiera encontrar forma de ganarme la vida legítimamente. Tuve que aprender a responder a un nombre diferente, a contar una historia sobre mi pasado que era completamente inventada, y a vivir con la paranoia constante de que me encontrarían. Esta paranoia ha disminuido con el tiempo, pero nunca ha desaparecido completamente. Cada vez que veo a alguien que me mira demasiado tiempo, una parte de mí se pregunta si finalmente me han encontrado. La culpa de haber sido parte de una organización como la de El Botox es algo con lo que lucho constantemente. No participé directamente en los actos más violentos, pero fui parte de una estructura que producía muerte y sufrimiento a escala industrial. Mi trabajo facilitaba operaciones que resultaban en muertes, en familias destruidas,
en comunidades aterrorizadas. No hay manera de escapar de esta responsabilidad simplemente porque no apreté ningún gatillo personalmente. El sistema funcionaba porque personas como yo cumplían sus roles, y sin esa participación colectiva, nada de lo que la organización hacía habría sido posible. El proceso de escape fue aterrador y precario, como lo es para cualquiera que intenta abandonar una organización criminal en medio de una crisis. Aproveché una misión que me llevaba fuera del rancho para simplemente no regresar, desapareciendo en la vastedad de México, con recursos que había acumulado para precisamente esta eventualidad. Viajé durante días utilizando transporte público, evitando cualquier lugar donde pudiera ser reconocido, hasta llegar a un destino donde podía comenzar a construir una nueva vida. El miedo de ser encontrado no ha desaparecido completamente, pero con cada mes que pasa se vuelve más manejable. Desde mi exilio, he seguido los eventos en Sinaloa a través de noticias y de contactos que todavía mantienen conexión con ese mundo. La destrucción del rancho de El Botox fue presentada como una victoria significativa del gobierno de Sheinbaum, evidencia de que su estrategia de seguridad estaba produciendo resultados. García Harfuch apareció en conferencias de prensa detallando los logros del operativo, los decomisos de armas y drogas y las capturas que se habían realizado. Era el tipo de narrativa triunfalista que los gobiernos mexicanos han producido durante décadas, aunque la violencia en Sinaloa continuaba sugiriendo que las victorias eran más limitadas de lo que se presentaba. El impacto del operativo en el equilibrio de poder dentro del narcotráfico sinaloense fue significativo pero no definitivo. La destrucción de la organización de El Botox dejó un vacío que otras facciones se apresuraron a llenar, generando nuevos conflictos por territorios y rutas que antes él controlaba. Hubo enfrentamientos entre grupos que buscaban heredar lo que quedaba de su estructura, violencia adicional que se sumaba a la que ya existía por otras disputas. El ciclo de violencia continuaba, alimentado por las mismas fuerzas que siempre lo habían impulsado: las ganancias del narcotráfico, la debilidad institucional del Estado y la demanda insaciable de drogas en Estados Unidos. Las comunidades serranas que habían dependido económicamente del rancho de El Botox enfrentaron las consecuencias de su destrucción. Hubo familias que perdieron su fuente de ingresos de un día para otro, personas que habían trabajado en el rancho y que ahora no tenían cómo mantener a sus hijos. Hubo también quienes habían sido víctimas de las operaciones de El Botox, familias de personas desaparecidas o asesinadas, que quizás sintieron algo de justicia, aunque sabían que ningún operativo podría devolverles lo que habían perdido. La complejidad de estas reacciones reflejaba la complejidad de las relaciones entre el narcotráfico y las comunidades donde opera. El debate público sobre el operativo se centró en si representaba un cambio real en la estrategia de seguridad o simplemente más de lo mismo, con diferente presentación. Hubo quienes argumentaban que la respuesta contundente al desafío de El Botox demostraba que el gobierno de Sheinbaum estaba dispuesto a actuar con decisión contra el narcotráfico. Otros señalaban que operativos similares se habían realizado durante décadas sin resolver el problema fundamental, que la destrucción de un capo simplemente creaba espacio para que otros ocuparan su lugar. Este debate continuaría, como había continuado durante sexenios anteriores, mientras la violencia seguía cobrando vidas. García Harfuch utilizó el operativo como evidencia de la efectividad de su estrategia, presentándolo en foros nacionales e internacionales como modelo de cómo enfrentar al crimen organizado. Había aprendizaje genuino en su aproximación, la importancia de la inteligencia, la necesidad de coordinación entre fuerzas y el valor de respuestas contundentes a provocaciones públicas. Pero también había limitaciones que el éxito táctico no podía ocultar. La violencia en Sinaloa continuaba, otras organizaciones seguían operando, y el flujo de drogas hacia Estados Unidos no mostraba signos de disminuir significativamente. La presidenta Sheinbaum presentó el operativo como demostración de que su gobierno no toleraría desafíos a la autoridad del Estado, un mensaje dirigido tanto a otros narcotraficantes como a la opinión pública, que había visto el video de El Botox.
Hubo quienes interpretaron esta respuesta como excesivamente personalizada, motivada más por el insulto al gobierno que por consideraciones estratégicas sobre cómo combatir el narcotráfico. Otros la vieron como necesaria y apropiada, argumentando que permitir desafíos públicos sin consecuencias solo invitaría a más provocaciones. La verdad probablemente incluía elementos de ambas perspectivas. El rancho donde el Botox lanzó su desafío es ahora probablemente una ruina, sus estructuras dañadas, deteriorándose mientras la sierra reclama lo que el narcotráfico había ocupado. Quizás hay familias de las comunidades cercanas que todavía recuerdan los años cuando el Botox proporcionaba empleo y cierta estabilidad, antes de que su arrogancia lo destruyera junto con todo lo que había construido. Quizás hay autoridades que utilizan el lugar como ejemplo de lo que sucede a quienes desafían al Estado. O quizás simplemente está abandonado, otro monumento silencioso a la violencia interminable que consume a Sinaloa. El video que el Botox grabó en ese rancho sigue circulando en rincones del Internet, documento de un momento de arrogancia que tendría consecuencias fatales. Hay quienes lo ven como ejemplo de la audacia del narcotráfico mexicano, otros como demostración de la estupidez que eventualmente destruye a quienes se creen invencibles. Para mí, que conocí al hombre y que trabajé en el lugar, es simplemente un recordatorio de lo cerca que estuve de compartir su destino, de lo delgada que es la línea entre sobrevivir y desaparecer en ese mundo. Las lecciones del caso de El Botox son múltiples pero difíciles de aplicar. Que desafiar públicamente al Estado tiene consecuencias. Que ningún refugio en la sierra es verdaderamente seguro cuando el gobierno decide actuar. Que la arrogancia es el enemigo de la supervivencia en el narcotráfico. Pero estas lecciones probablemente serán ignoradas por futuros capos que creerán ser diferentes, más inteligentes, más poderosos que quienes cayeron antes que ellos. El ciclo continuará porque las fuerzas que lo impulsan permanecen intactas. La sierra sinaloense que fue escenario de esta historia sigue siendo territorio disputado donde diferentes facciones compiten por control, mientras el Estado intenta imponer una autoridad que nunca ha tenido completamente. Hay nuevos ranchos donde nuevos líderes establecen sus bases. Hay nuevos conflictos que cobran nuevas vidas. Y hay nuevas familias que sufren las consecuencias de una guerra que parece no tener fin. El Botox fue simplemente un capítulo en una historia mucho más larga. Un hombre que creyó poder desafiar fuerzas más grandes que él y que pagó el precio de su arrogancia. Esta es la historia del rancho desde donde el Botox desafió a Sheinbaum y Harfuch, contada por alguien que conoció ese lugar y al hombre cuya arrogancia lo convirtió en objetivo. No es una historia con moralejas simples ni con victorias claras, solo con la demostración de que en el narcotráfico mexicano, como en todas las guerras, la ubris eventualmente destruye a quienes se creen invencibles. El Botox creyó que podía desafiar al Estado mexicano desde la seguridad de su rancho serrano, y el Estado respondió con una fuerza que demostró que ningún refugio es verdaderamente seguro cuando el gobierno decide actuar. Que quien lea esto entienda que detrás de los videos virales y las declaraciones desafiantes hay realidades de violencia, destrucción y muerte que afectan a miles de personas que nunca eligieron ser parte de esta guerra.